Buenas tardes, buenos días a muchos y gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por permitir que yo explique lo que Bert Hellinger me hizo descubrir y que poco a poco pues fue observando y pude profundizar y veo que transforma la vida. Y me alegro poder transmitiros nociones que no son evidentes, que van a contracorriente de muchas cosas, del pensamiento correcto, simplemente del inconsciente colectivo, de la comodidad establecida, ¿vale? Y que cuando uno toma conciencia del motivo profundo, se maravilla, entiende y su vida se transforma. Entonces hoy el tema es elegir el país donde tener éxito. Pregunta. Me acuerdo de Bert Hellinger respondiendo a esa pregunta con personas que habían migrado. Y su respuesta era contundente. Luego lo demostraba y era así. Ahora bien, dice, y yo les digo a todos ustedes exactamente lo mismo, no se trata de una teoría, se trata de una observación. Observen a su alrededor. Cada punto que voy a mencionar, observen. Y de allí saquen la teoría sistémica, pero a partir de la fenomenología. Dudar de todo lo que voy a decir hoy hasta que lo experimenten por sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, un país crece gracias al trabajo de su ciudadanía. Cuanto más ciudadanos, más crece. Cada vez que pierde un ciudadano que se le va, ese país se empobrece y además el país tiene una energía de madre, con lo cual lo vamos a representar enseguida. Un país que pierde un hijo que se le va. Podemos sentir, experimentar el dolor de ese país por ese hijo que se va. A veces se va obligado y otras veces en absoluto. Entonces hay un amor no reconocido, una deuda no agradecida hacia el país, que va a pesar sobre la persona. ¿Vale? El vínculo, la energía afectiva profunda que nos liga a un país es el mismo vínculo que con la madre. Con la sociedad tenemos una relación como con el padre, pero con el país es una relación de madre a hijos. Por eso, todos los ejercicios que se van a hacer o esas tomas de conciencia con respecto al país, ustedes van a ver que les van a conmover muy profundamente. Muchos se habían olvidado de considerar a su país, al país de origen. Entonces, ¿cuál es la observación? La observación es que la persona tiene éxito con el país que más le dio, con el país con quien tiene mayor deuda. Quiere decir, en general, con el país donde yo nací, donde me atendieron, donde ese país me dio todo lo que tenía. Poco o mucho me dio todo lo que tenía. A nivel de salud, a nivel de educación. Y luego en todos los niveles. El país da a toda la ciudadanía exactamente todo lo que tiene. De tal modo que una vez que se hace adulto, ese ciudadano no puede sentir otra cosa que la necesidad de devolver a ese país
muchas veces sin conciencia de ello. Pero aquí, en ese país, tener un papel de ayuda a los demás, como le ayudaron desde que existe, sin que se diese cuenta. Entonces, la dificultad es que hoy tenemos la posibilidad de viajar de un país a otro y tener la sensación de que podemos elegir el país en el que tener éxito. Y vamos a ver que precisamente el éxito no viene aunque lo deseemos. Entonces, un paréntesis. Cuando se trata de país, se trata del país completo. Por ejemplo, Estados Unidos. No se trata de ir de un estado a otro y que en un estado tener éxito, en el otro no. Es si puedo tener éxito en Estados Unidos, cuál sea el estado en que voy. En España, puedo tener éxito en España. Es exactamente lo mismo si voy a Andalucía, a Cataluña o Madrid. O si soy de una de las partes, es exactamente lo mismo. La deuda es hacia el país completo. Es una deuda, digamos, solidaria hacia la estructura completa del país. Bien. No, primero es observación que ustedes la hagan. Entonces, habitualmente el país donde hemos vivido los primeros años de nuestra vida es allí donde vamos a tener éxito. Se suele corresponder con el país de donde es nuestro padre, de donde era nuestro padre, de donde eran nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y cuando los padres son de dos países diferentes, el país que más fuerza nos va a dar, más éxito nos va a dar, es el país del padre. Bien, antes de seguir, quisiera que hicieran un ejercicio para sentir el país donde pasaron su infancia. Puede que no sea el país de su padre, pero es el país, es un país que les dio mucho si les atendió durante toda su infancia desde que nacieron. Entonces, ustedes se van a poner frente a ese país, al país de su infancia. Y ustedes se ponen en cada uno para poder experimentar la sensación. La sensación del país. Y su sensación frente al país. Y al cambiar de uno a otro, la relación se profundiza. Ustedes ven mejor a ese país. Ustedes sienten más su deuda. Estén en los dos, en uno, en el país, en ustedes, alternativamente, porque verán que cada vez que cambian, la relación mejora. Y estén viviendo en ese país o no.
la deuda que tienen hacia ese país. Les hará crecer cuando se den cuenta, cuando puedan estar en la gratitud frente a ese país. Bien. Entonces la pregunta es, ¿con qué país tengo mayor deuda? Allí donde tengo la mayor deuda, allí tengo mi fuerza. Allí estará mi éxito. Que me guste o no ese país, es totalmente indiferente. Se trata de la fuerza del amor de equilibrar el dar y recibir. Está por encima de nuestros gustos, preferencias, rechazos. Y además sabemos que cuando nos entregamos a una de las fuerzas del amor, con dolor, con entrega, con rendición, entonces el recibir a cambio es inmenso. O sea, el éxito que va a venir de esa rendición a esa deuda va a ser una bendición. Entonces vamos a ver diferentes aspectos. Una observación que hoy no forma parte del pensamiento correcto. La mujer casada tiene éxito en el país de su marido. Observarlo. Los hombres que han ido a vivir a la tierra, al país de su esposa, no florecen, no tienen éxito. La relación va más o menos bien y sobre todo el éxito profesional no llega. Observarlo. El hombre necesita estar en el país donde tiene mayor deuda. Allí está su fuerza. La mujer soltera también. La mujer soltera también. Su éxito está en su país de origen, en el país que le dio todo lo que tiene desde que nació. ¿Vale? Después, la mujer que tiene hijos, si se separa, por ejemplo, ¿dónde tiene fuerza? ¿Con qué país tiene mayor deuda? Con el país que ayudó a crecer a sus hijos. Allí tiene la posibilidad de éxito. No en volver a su país. Mientras los hijos son pequeños, ella o dependientes, y a veces incluso mayor, la mujer necesita compensar la deuda adquirida hacia ese país por todo lo que dio a sus hijos. Y luego, al cabo de tiempo, años, puede volver a su país. Si aún allí es donde tiene mayor deuda, pero no es seguro. Eso lo tendrá que ir testando.
Bien. A veces uno se da cuenta de que en su familia ha habido gente de muchos países y que precisamente a veces por eso no sabe muy bien dónde elegir, dónde instalarse. Se tendrá que dejar guiar por lo esencial. ¿Vale? Y esa persona posiblemente tenga éxito en uno de esos países. Pero una persona cuya familia viene solo de un país puede soñar en ir a vivir a otro país. No tendrá éxito. No lo tendrá. Y la observación muestra que además la segunda generación, que podía agradecer haber sido criada en ese nuevo país, la segunda generación también fracasa, o fracasa más que sus padres, se puede decir, porque no se encuentra en ningún lugar. Y la generación que triunfa, que puede triunfar, es la tercera. Cuando la tercera agradece al país de acogida y a la vez es fiel al país de origen. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de seguir, vamos a ver un nuevo ejercicio. Que ustedes perciban su relación con el país de su familia de origen. No necesariamente el país donde han tenido su infancia, sino fue la tierra de sus ancestros. Entonces, el país, la tierra de su padre, de sus abuelos, y quizá, con suerte, la de su infancia. Quisiera ahora que ustedes hicieran la prueba. ¿Qué sienten por ese país? ¿Qué siente ese país para usted? Adelante. 2 o 3 minutos. Y a ese país vosotros le vais a decir, soy tu hijo, soy tu hija. Y siempre lo seré. Y ustedes van a ver qué emoción les embarga y qué emoción embarga al país. ¿Cuánto amor hay en un país? Quizá para algunos sea necesario honrar el país. Si ustedes se sienten más grandes que ese país, si ese país no les mira con amor, es que algo ha pasado. O bien ustedes no han respetado la jerarquía, o bien ustedes han excluido el país, o no quieren respetar el equilibrio entre dar y recibir. Entonces siéntanse más pequeño que su país.
diciendo, pertenezco. Y dando las gracias por las generaciones de entrega que ha habido y de intercambio entre el país y su familia. Unas gracias profundas. Os recuerdo que en esa videoconferencia no hay posibilidad de intercambio de preguntas. Podrán ustedes hacerme las preguntas, por ejemplo, en el foro, por escrito en el foro, que es donde más contesto. ¿Vale? Lo siento, ese formato no nos permite el intercambio. También pueden hacer su pregunta a continuación del video y ya les contestaré hoy. Sí. Muy bien. Y ahora vamos a ver por qué la gente emigra, en qué condiciones. Es importante saber que la migración es un movimiento al que uno casi no se puede resistir. Son grandes corrientes de colectivos que permiten que la población del mundo se transforme, intercambie, pero al precio de que la primera generación que vive esa migración va a vivir en mucho sufrimiento, mucho. Y como decía antes, posiblemente la tercera es la que pueda tener éxito. A veces la segunda. Y vamos a ver las condiciones de por qué la gente emigra. Entonces, primero, las razones que permiten emigrar teniendo éxito. Cuando en el equilibrio entre el dar y recibir, nuestro país, el país que nos ha visto nacer, nos ha ayudado, ha hecho daño a nuestra familia, ha matado a alguien muy cercano, a los padres, a un hermano. Cuando ese país adquiere una deuda hacia nosotros, entonces es cuando ofrece a estos hijos el éxito en otro país. Y una vez que se hace adulto, cada uno de esos hijos siente la necesidad de irse a un país, a uno solo. Y si están conectados, si están en el dar y recibir en su vida, en el adulto, van a tener la intuición, el deseo de ir al país X, que es el único donde van a tener éxito. El país de origen ofrece por compensación la posibilidad de tener éxito en otro país. ¿De acuerdo? Y entonces esa persona ya en vida, allí donde se traslade, tendrá éxito. La segunda posibilidad donde vemos el éxito de una migración es cuando anteriormente, varias generaciones antes, precisamente, ancestros, abuelos, bisabuelos, se trasladaron, migraron, pues no sé, como los irlandeses a Estados Unidos,
o un país de Europa a cualquier país de Latinoamérica. Y 3 o 4 generaciones más tarde, un descendiente solo sueña con volver. Y no sabe, no se da cuenta por qué, pero solo quiere volver. Y lleva todos los sentimientos de añoranza, de dolor, de uno de los primeros ancestros. Y le ha tocado a él compensar el dolor de ese ancestro, su sueño de siempre que no se puede cumplir, que hará el de volver a su pueblo de origen, a su pueblito de origen. Y ese descendiente le toca, en su destino, le toca cerrar el círculo, volver al país de origen. Y allí tendrá éxito. Porque no lo hace por capricho, lo hace para compensar el ancestro, para agradecer el país de origen de hace varias generaciones que dio lo que pudo a ese primer ancestro, pero no pudo darle más de lo que había y el ancestro se fue. Y ese nuevo, ese joven, ese descendiente, ese sí va a tener éxito. ¿Vale? Bien. Y lo que dije antes, la esposa con un marido que no es de su país tendrá éxito en el país de su marido. Esas son las 3 ecuaciones que yo conozca donde el marcharse de su país ofrece el éxito. Y entonces, las otras condiciones de migración son las siguientes, las que nos llevan al fracaso. Primero, por imitación de un campo mórfico, quiere decir, de un inconsciente colectivo. Como vemos esos grandes movimientos donde miles, cientos de miles de personas hacen todos lo mismo. Ya no hay reflexión, ya no hay reflexión adulta, hay imitación de unos por otros. Al principio, los primeros sí decidieron conscientemente lo que hacían. No necesariamente para el éxito, lo van a ver. Pero los siguientes fueron atrapados por los campos de resonancia mórfica, por la necesidad de imitar. Y es lo que vemos en ciertas zonas, que hay la necesidad de que un hijo se vaya a Europa. Se ha vuelto una necesidad inconsciente del inconsciente colectivo. Entonces, separándose del país de origen, separándose de la fuente de su fuerza, separándose de dónde tiene una deuda. Allí necesariamente va al fracaso. Cuando de vez en cuando hemos constelado esos grandes movimientos de migración, pudimos ver el dolor inmenso de los migrantes y el darse cuenta de que habían elegido mal, de que iban a un callejón sin salida. De que habían seguido ciegamente a otra persona delante que seguía a otra. Y que más adelante, ya más tarde, cuando ya era demasiado tarde para cambiar el movimiento, para volver, se daban cuenta de dónde pertenecían, dónde se sentían reconocidos,
donde tenían un papel, un rol, un trabajo posible. ¿Vale? Los campos mórficos tienen una potencia de atracción muy grande y muy peligrosa. Nos llevan al niño, o sea, nos impiden estar en el adulto. Hay que tener una fuerza de conciencia, estar muy presentes, muy en el adulto, para darnos cuenta, pero ¿qué estoy haciendo? Eso no es bueno para mí. Y entonces ya sabemos cuál es la actitud frente a eso, frente a ese deseo de imitación de todos. Agradecerlo, honrarlo. Es la única manera de poder valorar si después de honrar y agradecer ese deseo intenso de marcharse como los demás, si tiene que ver con una decisión adulta o no. Entonces se trata de primero tomar conciencia y después no rechazarlo, no va a servir para nada, sino honrar y agradecer ese movimiento. A nivel más profundo, a nivel colectivo, ese movimiento es necesario por la transformación de las poblaciones de la Tierra, ¿vale? Pero a nivel individual tiene un costo muy grande. Eso es uno de los primeros motivos por el que hay grandes movimientos de migración necesarios para la evolución colectiva de la Tierra, pero muy dolorosos a nivel humano. La primera generación está perdida, la segunda a menudo. Luego puede ser por un trauma, por miedo. Cuando vivimos un trauma, una de las reacciones frente al trauma es atacar, huir o quedarse paralizado. En muchos de los países en guerra o con dictaduras muy crueles, la gente huye por miedo, huye por trauma. Entonces lo que sabemos del trauma es que no salimos de un modo natural del trauma. Si la persona ha huido por trauma, va a seguir huyendo el resto de su vida. No va a conseguir estabilizarse en ningún sitio. No va a encontrar el lugar y va a seguir huyendo. Quiere decir que va a fracasar a lo largo de su vida, porque esa migración va a ser una huida. Necesita entonces todos los recursos de salida de trauma, de liberación del trauma, reconocer el trauma. Y quizá después darse cuenta que el único lugar sea volver a su tierra. A no ser que esa tierra le haya hecho tanto daño que le ofrece un nuevo lugar. Pero pensar que el país que pierde a su gente se pierde su sangre, se desmorona, necesita a sus ciudadanos. Entonces, los ciudadanos que huyen por trauma, por miedo, no necesariamente han sido heridos por el país. Y cuando el trauma se sana, pueden volver y volver a encontrar su lugar, su casa, ser reconocido por otros que tienen el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión. ¿No saben ustedes lo que es eso?
sentirse diferente de los demás, sentirse en la exclusión. Lo duro que es eso. Entonces allí hay todo un trabajo de darse cuenta del trauma, de mi sufrimiento, de mi huida, de mi incapacidad para adaptarme a ningún lugar. Vale. Trauma que se va a transmitir a las generaciones siguientes. Recordarlo, los traumas pasaban y siguen pasando de generación a generación ahí en las poblaciones donde no hay esa cultura de crecimiento, de desarrollo personal. Bien. Y en fin, el último motivo por el que la gente inmigra y que vemos que es a nivel sistémico una cosa muy profunda y muy frecuente. Las personas que están intrincados con alguien que tiene que fracasar, con un fracasado, con una víctima y tienen que repetir una vida de víctima o de fracaso. O intrincados con un perpetrador que no pagó su crimen y un descendiente tiene que pagar por él, y tiene que pagar con su vida. Está en la expiación hasta que paga con su vida. Y aquí podemos entender la dureza de la migración, de las pateras. Las pateras, lo que llamamos en Europa los que cruzan el Mediterráneo en barcas de plástico y mueren a miles. Los que van a morir durante esa migración. O los que se hacen invisibles una vez que han llegado a un país. En España podemos observar cuántos migrantes son totalmente invisibles en las calles de las ciudades. Invisibles. Y eso es por la intrincación en la que están. Entonces, el problema es que si estoy intrincado, voy a estar intrincado esté donde esté. Si estoy en el fracaso en mi país, voy a trasladar ese fracaso conmigo, esté donde esté. No es cuestión de elegir un país. Es cuestión de ir al fondo de ese fracaso. Cuando uno puede hacer la constelación del fracaso y cuando uno no puede, ya sabemos, la rendición. El rendirse, que es todo lo contrario de decidir migrar. Yo voy a buscar el sueño americano, el sueño. Primero me rindo ante lo que me toca, porque sé que eso viene de atrás. Que algo de atrás necesita ser visto con humildad y con amor. Y entonces, así vemos cómo se liberan las intrincaciones. Desde la rendición. Si no, llevo mi intrincación, mi fracaso, allí donde esté. Y aumento mi frustración y mi enojo. La vida es injusta. La vida es que no nos pide eso. La vida nos pide rendición. Rendición. Y sabemos que esa rendición es la primera fuente de éxito. Los órdenes del éxito, ¿cuáles son? Es uno, asentir
a lo que toca como es. Así es. Yo no decido lo que va a ser mi vida. Me rindo primero. Me rindo, agradezco porque sé que tiene mucho sentido con todo lo que hubo atrás. Y cuando ya por fin estoy en ese agradecimiento, ya la vida me ofrece pistas. Y no se trata de elegir, porque si estoy donde me manda mi destino, ya no hay que elegir. La vida me dice, es por ahí. Es aquí, en tu país de origen, o es en ese otro país. No se trata de elegir, no se trata de decidir. Es exigente la fenomenología, es exigente la sistémica. Es la vivencia de las fuerzas del amor. Estamos al servicio de la evolución. Cada individuo al servicio de la evolución de su sistema familiar. Cada sistema familiar al servicio de la evolución de su país. Cada país al servicio de la evolución del mundo o de la zona donde está. Y eso al servicio de cada vez hay niveles mayores hasta llegar a la evolución del universo, del destino colectivo. Cuando conseguimos vernos así, nosotros muy pequeños, al servicio de algo tan grande, nos rendimos ante lo que nos toca. Y la rendición cambia toda la energía. Ya lo hemos visto en muchos talleres. La rendición abre todo nuestro ADN, nuestros genes, hacia ondas de nuevas posibilidades. Y la vida nos guía ella misma a un nuevo éxito, a un salto cuántico. No nuestra cabeza, no nuestros deseos. Entonces, va a ser importante que ustedes se den cuenta del deseo que tienen y que puedan como constelarlo, ver cuál es el origen de ese deseo. Porque aunque haya deseos infantiles, de mucho ego, todos tienen una dimensión sistémica, un vínculo con atrás. Entonces se trata de ver qué tipo de vínculo. Mi deseo tiene que ver con un campo mórfico. Entonces hago el ejercicio del campo mórfico en mi deseo de realizarme en tal país y veo qué queda de mi deseo cuando he terminado el ejercicio. ¿Me ha fortalecido? Quizá. O me rindo, ya suelto ese deseo. Mi deseo de ir a otro país puede estar vinculado con un dolor del pasado, de un ancestro que quería marcharse, que quería volver. Lo veo, honro su dolor, le devuelvo su sentimiento. Hago una constelación de mi vínculo con ese ancestro y veré después en qué se transforma mi deseo. ¿De acuerdo? Exige mucha honestidad, sí, mucha humildad. Mucha humildad y la fuerza de rendirse a lo que nos muestre el ejercicio, la vida, la fenomenología. Y sabemos que siempre es para mejor, siempre es para bien.
Bien, entonces, yo creo que con esto os he dicho lo esencial. Os animo a dudar de todo lo que he dicho y a comprobarlo en vuestro alrededor. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio o dos, lo que el tiempo nos dé. Primero, para los que estén en un país que no era el suyo, un país de acogida. Ustedes se ponen en ese país de acogida y enfrente usted. Si tienen hijos que están en un país que no es su país de origen, lo pueden hacer para él, para ver cómo está la relación entre el país y ese hijo. El país de acogida necesita ser honrado. Necesitamos entrar en su cultura, ponernos humildemente a su servicio. Luego necesita ser agradecido. Y luego necesita que le digáis, soy el último. Vengo después de todos los que nacieron en ese país. Reconocen las fuerzas del amor, ¿verdad? El respeto de la jerarquía natural, de la prioridad del que llegó antes, del que nació en ese país. Vale. Y ahora les voy a proponer dos ejercicios, porque no todos tienen que hacer los dos. El primer ejercicio es la familia que ha tenido ancestros de distintos países. Pensar bien en todos esos países. Y luego vais a representar cada uno de esos países. Todos los que podéis llegar con la memoria. Y ustedes se colocarán frente a cada uno de ese país. Irán en el país y en usted, para honrar y agradecer todo lo que heredó de ese país, todo lo que recibió uno de sus ancestros o varias generaciones de ese país. Verán que ese ejercicio es algo muy movilizador, muy conmovedor, y sentirán después una plenitud inmensa. Su vida se va a transformar. Apuntar simplemente las directrices de este ejercicio y ahora preparo otro. Para que ustedes tengan, pues tienen ahora tiempo de hacer los dos, no lo sé, que inicien uno de los dos. El siguiente es poner papeles para el país en el que creen que deberían ir, donde desean ir. Piensan que van a tener éxito en ese país. Vale. Igual es el país donde están ahora. Entonces, el país del deseo de
donde creen que van a poder tener éxito y su país de origen. ¿Vale? Pondrán los papeles al revés, en el suelo de manera no verlos, lo que se llama en ciego. Pondrán el nombre de esos dos países en ciego. Y ustedes van a representar su éxito. Entonces, al representar su éxito, dejan sin saber cuál de los dos países es cada uno y dejan a ver el país hacia dónde va. Irá a un lugar, allí donde mejor se va a sentir, probablemente. Entonces, es ver cuál es la tendencia del éxito, dónde va. Y luego que sienta el éxito, que experimente cada papel, sin saber cuáles son. Luego ustedes lo leerán. Sin saber cuál es ese papel, se ponen encima de un papel y experimentan su fuerza. Igual no tiene ninguna fuerza. Y se ponen en el otro papel y tiene más fuerza. Allí está su éxito. Y no hay más que ese lugar. No podemos elegir el lugar donde tener éxito. ¿Vale? Hacen este ejercicio. Y el de los ancestros sí les da tiempo. Recordar que el éxito es una respuesta de agradecimiento del universo, del sistema familiar, a la persona que agradece. Por eso no puedo elegir como si fuera un regalo para mí, como si fuera un capricho. Yo quiero ese país. Si puedo agradecer algo a ese país, ahí podré tener éxito. Poder acoger el país que nos toca nos da una expansión de conciencia enorme y nos da mucha fuerza, mucha fuerza. Para tener éxito en nuestro país de origen, necesitamos mucha humildad también. Necesitamos aceptar ser visibles, que nos vean como somos. Muchos están en la invisibilidad, en la, como digamos, diríamos, superioridad. Yo no soy como todo el mundo. Soy mejor. Soy mejor. Entonces, si no soy como todo el mundo, nadie les verá. Por eso no tendrán éxito. Hay que poder ser visible, hay que poder incluirse a todos, incluir a todos los demás para que los demás me vean y que yo les vea. Eso forma parte del dar y recibir. Soy uno más y agradezco como uno más. Les voy a dejar terminar esos ejercicios que mueven mucho, mucho. Tómense su tiempo y me pueden hacer las preguntas allí mismo en el vídeo. Enseguida les contestaré.
Y así les dejo haciendo el ejercicio. Hasta el próximo vídeo.